Y vamos a ver, ustedes me dicen si hay algún inconveniente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver unos problemas del libro relacionados con el tema de la inducción. Tenemos un cuadrado, en este caso del lado A, que descansa en el plano XY, con el centro en el origen. Queremos encontrar la inducción. Ajá. Ajá. ¿Alguien quiere participar? No sé. Lick, Ajá, dígame. no sé si podría al final hacer un ejercicio de la ley de Ampère. Al final. El problema es que yo preparé la clase acá y no sé si me quedaría chance, fíjese. Sí, entiendo. Sí, No, es que sí. tenía Bueno, algunas dudas ahí. yo prefiero que las dudas las hagan de forma individual, ¿verdad? Yo les podría, bueno, el fin de semana. Si usted tiene algún problema que tal vez no le resultan los cálculos, entonces ahí me escribe en forma privada. Le escribo al Telegram Cualquiera, entonces. sí, cualquiera que tenga dudas puede escribirme. Yo sé que no podemos abarcar tanto aquí en la clase, ¿verdad? Gracias, Lick. Y el lunes me sería difícil darle repaso porque el examen es a las 6, ¿verdad? Yo les podría dar un repaso, pero mucho antes, pero el problema es que la mayoría no pueden, ¿verdad? Otra hora. Bien. Para los que podemos, Lick, si es posible a las 4 de la tarde, o no sé si usted podría a esa hora, para los que podemos. Sí, sí, también, sí, podría ser. Eso les tendría que preguntar a los demás, ¿verdad? Les tendría que Sí, preguntar sí, a está todos bien. para ver qué. Ok. Bueno, entonces, fíjense bien, este problema me interesa resolverlo porque hay un problema en el libro que es sobre un solenoide cuadrado. Ese problema del solenoide cuadrado se basa en este problema. O sea, en el solenoide circular, ustedes lo que hacen es superponer espiras circulares, ¿verdad? Y en el solenoide cuadrado lo que se hace es superponer espiras cuadradas. Entonces, con este resultado, nosotros simplemente lo vamos a agarrar para poder resolver el solenoide cuadrado, que les recomiendo que lo hagan. Entonces, queremos encontrar la inducción magnética en un punto del eje Z. Hay una corriente I que circula por el cuadrado y vamos a demostrar al final, ¿verdad?, que el resultado se reduce a esto cuando el punto de campo esté en el centro, o sea, cuando Z vale 0. Tenemos una espira así cuadrada, centrada en el origen y tiene el lado A. Entonces, por esta espira circula una corriente. En el problema no se me dice el sentido en que circula la corriente, ¿verdad? Entonces, eso queda arbitrario. Ustedes lo pueden colocar a su gusto. Yo prefiero siempre poner esa corriente, ¿verdad?, en sentido antihorario para que el campo apunte en Z positivo. Acuérdense de la mano derecha, que ese es el mejor amigo de uno aquí en 415, ¿verdad? La regla de la mano derecha. Con esa regla nosotros nunca nos vamos a equivocar a la hora de definir la dirección de un campo. Entonces, lo que hacemos es, acá como tenemos 4 segmentos rectos, trabajar un segmento nada más, el que uno quiera. Tengo el vector R de posición del punto de campo P que está en el eje Z, que es Z en la dirección de Z, ¿verdad? El R' quedaría definido así porque estoy agarrando esta línea AB, la línea AB que es paralela al eje Y. Esta línea AB se encuentra a una distancia constante en X, o sea, la componente X es constante, vale a medios. No sé si lo pueden ver todos. Y en Y, la distancia sería variable, quedaría como Y', solo para el segmento AB. ¿De acuerdo? La componente X siempre es constante, vale a medios. Entonces este es mi vector. Ahora, el vector de posición relativa, hago la resta y queda esto. Esta es la magnitud, ¿verdad? El elemento de corriente filamental, como estoy tomando el segmento AB, la corriente en este caso va en la dirección positiva de Y.
Quedaría como Y' de Y' en la dirección de Y. Bueno, entonces vamos a utilizar la ley de Biot-Savart para calcular la inducción de este segmento AB en el punto P. Aquí en este problema es necesario que utilicemos criterios de simetría, porque imagínense un estudiante que tal vez es nuevo en esto, ¿verdad? Que no tiene práctica, no tiene experiencia, se va a poner a resolver los 4 lados, ¿verdad? Y en el examen no le va a quedar chance resolver 4 lados. Entonces solamente se resuelve un lado y por simetría después se hace una multiplicación para abarcar los 4 lados. Ajá, entonces, con la ley de Biot-Savart, que es esta, recuerden que la ley de Ampère, ¿verdad?, es un método para calcular B solo cuando hay simetría. En este caso no podemos usar la ley de Ampère para calcular este campo, porque la ley de Ampère en forma integral solo me sirve cuando tengo líneas infinitas, solenoides infinitos, toroides o planos infinitos. ¿De acuerdo? En este caso no me sirve la ley de Ampère, ¿verdad? No se puede. Se tiene que hacer con la forma larga, que es la integral directa, la ley de Biot-Savart. Entonces, hago el producto cruz I de DS cruz R. Cruz R, ¿verdad? Este es R, este es el I de DS. Es Y unitario con Y unitario es 0, de manera que solo me queda Y unitario con Z, Y unitario con X. Y unitario cruz Z es X positivo. Y unitario cruz X es menos Z. Tengo dos términos, miren. Dos componentes. Una en X y una en Z. Pero solo estamos hablando del segmento AB. Fíjense bien, cada segmento de este cuadrado tiene un lado opuesto. El segmento opuesto a este es el segmento CD. Entonces, los dos segmentos, el AB y el CD, son paralelos. Aquí es donde tenemos que usar la simetría para evitarnos el trabajo. Y eso es muy bueno que ustedes lo hagan, ¿verdad? Porque en el examen les va a ahorrar mucho trabajo. No solo en problemas así como este, sino en cualquier problema, ¿verdad? Entonces, aquí tengo componente X y Z. La componente X será cancelada por la varilla del lado opuesto. Fíjense bien. Imagínense que yo estoy observando esta figura. Yo estoy parado en el eje Y. Yo estoy observando este cuadrado desde el eje Y. ¿Qué observaría entonces? Observaría los lados AB y CD. Observaría nada más un puntito, ¿verdad? Y observaría el punto P. Entonces, lo que yo observaría es esto. El eje Y está saliendo de la pantalla y yo estoy parado sobre el eje Y. Entonces, estos dos puntos negros representan los segmentos AB y CD, que son paralelos al eje Y. Entonces, en el punto de campo P, estos dos segmentos provocan una inducción que tiene componentes en X y Z, como ven acá. Entonces, la componente del campo en Z y en X de estos segmentos, fíjense bien, el segmento AB, que es el que estamos trabajando, sería este de aquí de la izquierda, y el segmento CD, el de la derecha. Entonces, para el segmento AB, tiene componente en X positivo, que es este, y en Z positivo. Mientras que el lado opuesto, que es el segmento CD, que está en el eje X negativo, este segmento va a provocar una inducción en P que va a tener una componente X positiva, quiero decir, y una componente en Z positiva. No sé si me explico acá. O sea, las componentes en X se van a cancelar. Como lo ven, van a ser opuestas, se cancelan. Y las componentes en Z de esos dos segmentos se suman. Por simetría, ¿verdad? Porque los dos segmentos se encuentran a la misma distancia del eje Z y son paralelos. Lo mismo va a pasar con los segmentos DA y el segmento BC. Estos dos segmentos son paralelos al eje X y estos dos segmentos van a provocar una inducción en P cuya componente en Y se va a cancelar y componente en Z se va a sumar. Eso lo deducimos por simetría.
Entonces, ¿por qué hago este análisis? Para no tener que integrar en X. Es innecesario. Si yo hago la integral en X, no me va a dar 0. Lo que pasa que al hacer la integral en X, después tengo que integrar el segmento CD. Y ese segmento CD me va a dar otra integral en X que va a tener signo opuesto a esta y se va a cancelar. Entonces, imagínense, ¿para qué hacer tanto trabajo? Entonces, solo me queda la componente Z. Los 4 segmentos, la única componente va a ser Z. Van a haber 4 componentes Z idénticas, entonces significa que yo solo voy a integrar una vez. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 4. Estoy hablando de la componente Z. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, con los segmentos paralelos al eje X pasa lo mismo. Tenemos las dos varillas. Como ven ustedes, aquí tengo el eje Y y estoy observando desde el eje X y las componentes Y del campo se cancelan y solo tengo componente Z. Entonces solo hay necesidad de integrar una vez, ¿verdad? Entonces, la integral que hacemos en este caso es esta, en Z, para el segmento AB. Integramos desde menos A medios hasta A medios. Esto que está aquí es R a la 3 medios, ¿verdad? Bueno, entonces, la integral la pueden ver en las tablas. Espero que ustedes tengan tablas, ¿verdad? Si a la hora del examen no tienen tablas de fórmulas, pueden resolver las integrales en matemática, pero las integrales indefinidas, ¿verdad? Ustedes tienen que evaluarlas, porque si ustedes ponen la integral para que se las evalúe matemática, entonces no estarían haciendo casi nada, ¿verdad? Ustedes resuelven la integral indefinida y ustedes la evalúan. Entonces, estas integrales, para resolverlas, lo que hay que hacer aquí es un simple cambio, ¿verdad? Aquí la variable y', integramos en y. Y esto es constante, entonces, para no escribir todo eso, hago que sea igual a una constante a cuadrado. Entonces la integral me queda así. Esta integral la pueden ver en las tablas. Y luego hablamos desde menos a medios hasta a medios. Bueno, entonces al evaluar esto acá, me queda esto. Este a, ¿verdad? Esto es constante. Acá me queda menos a medio. Por este menos se hace positivo. Estos dos términos son idénticos. Se suman. Y al sumarse, a medios más a medios, eso es a. Me queda esto. Ahora sustituyo, ¿verdad? A cuadrado. A cuadrado lo sustituyo. Aquí también a cuadrado. Acá también a cuadrado. Y obtengo esto. Esto no se puede simplificar más, porque es diferente. Aquí tengo a la 2 entre 4 y aquí tengo a la 2 entre 2, ¿verdad? Porque aquí cuando yo evalúo, aquí tengo a la 2 entre 4 y acá más a la 2 entre 4. Eso es a la 2 entre 2. Entonces es diferente. Bien, y ahora el campo magnético final de un segmento es esto. De ese segmento nada más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Multiplicarlo por 4 para incluir las 4 varillas, porque les dije que por simetría solamente van a tener componente Z, ¿verdad? Solamente el campo solamente va a tener componente Z. Las componentes X y Y se cancelan. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Entonces, bien, ya multiplicando esto por 4, el resultado queda así. Esta sería la inducción. Este problema es más complicado que el de la circunferencia. Una pregunta, ingeniero. Ajá, dígame. No sé, no termino de comprender por qué 4 si se usó, se podría decir, simetría para calcular el campo con con dos varillas. No, solo usé una varilla nada más. Solo un Ah, ok. segmento. Sí, solo fue el segmento, ya le digo, el AB, So- ajá. solamente el segmento AB. Da igual qué segmento usted escoja. Usted puede escoger cualquiera de ellos.
Lo que tiene que hacer ahí usted, ¿verdad? Es al final multiplicarlo por 4 y solo la componente z. A muchos estudiantes les complica, ¿verdad? Averiguar eso, o sea, las simetrías parece que están muy escondidas ahí, ¿ve? Y cuesta verlo. Lo bueno es que la regla a la mano derecha nos ayuda y los dibujos, ¿verdad? Son buenos hacerlos. Con estos dibujitos yo puedo entender mejor. Aquí usted tiene dos segmentos y usted puede ver que en el punto de campo las componentes X se cancelan y para los otros dos segmentos las componentes Y se cancelan. Usted se fija que estos segmentos, el AB y el DC, son paralelos a Y. Estos dos segmentos no generan campo magnético en Y, solo generan campo magnético en X y Z, pero en X se cancela. Este segmento AB produce una componente en X en la dirección de X positivo, fíjese bien. Esta componente X positivo, la que va a la izquierda, es positivo X, mire, que es la que provoca este segmento. El segmento que está atrás, el CD, va a provocar una componente en X negativa, que es esta, que va a cancelar a esta. Y lo mismo ocurre con los otros dos segmentos. Nada más que estos dos segmentos son paralelos al eje X. Estos dos segmentos paralelos a X tienen componente en Y y en Z, pero la componente en Y se cancela, mientras que la Z no. Entonces por eso es que lo multiplico por 4. Y el problema se vuelve bien simple, ¿verdad? Solamente hice una integral. Este es el resultado general. Está la espira cuadrada y la espira circular, ¿verdad? La espira circular espero que ustedes ya sepan resolverla, porque eso lo hicimos en clase. La espira circular es mucho más fácil. Se resuelve en coordenadas cilíndricas. La espira cuadrada se resuelve en coordenadas cartesianas, ¿verdad? No se puede hacer en cilíndricas. Entonces, Una pregunta, ingeniero. Ajá. Si en un caso esa espira estuviera inclinada, o sea, una parte estuviera por decirlo así, en Z negativo y otra parte en Z positivo, ¿cómo sería? Ah, bien. Mira, ya no lo podría resolver. Porque nosotros aquí, en las clases de 321 y 415, todos los ejercicios que hacemos siempre son ejercicios, ¿verdad? Digámoslo así, entre comillas, fáciles, ¿verdad? No es que son fáciles, sino que nosotros lo hacemos fácil porque siempre le sacamos provecho a la simetría. Por ejemplo, si este cuadrado lo pongo inclinado y calculo el campo en el eje Z, ya las componentes en X y Y no se van a cancelar. Entonces el problema se vuelve más difícil porque va a tener que hacer más integrales. Ya no va a poder usar estos criterios que estamos usando acá de simetría, ¿eh? Sino que va a tener componentes Y y X también en ese problema. O sea que la única forma de que la componente en X y Y se cancele es de que este cuadrado esté en el plano XY y sea concéntrico con el origen. Esté centrado en el origen, ¿verdad? O sea que tenemos Ahora, que resolver todos los segmentos. sí, tendrían que En hacer punto. todos los segmentos en ese caso. En ese Ok. caso, sí. Y, por ejemplo, ya les voy a explicar algo importante acá. Ahora lo que queda, ya para finalizar, es evaluar este resultado en z igual a 0, o sea, en el centro del cuadrado. El campo magnético aquí en el centro es fácil, ¿verdad? Solo tienen que sustituir z igual a 0. Y al hacer z igual a 0 me queda esto, lo simplifico, cancelo a cuadrado y llego a esto. Ya este campo, ustedes ven, este campo es constante, pero solo en el punto central. Y esto es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Esto es en el centro. Apunta en Z positivo. Si le cambian la dirección a la corriente, esto iría en Z negativo. Otra cosa también con el cuadrado es que este cuadrado ustedes lo pueden ubicar en cualquier plano, en el plano ZY, en el plano YX, YZ, no necesariamente en el plano XY. ¿Qué pasaría si les pusieran ustedes este cuadrado en el plano ZY, centrado, pero en el plano ZY?
En coordenadas cartesianas es fácil, ¿verdad? Es fácil trabajar. Pero en ese caso, ya les voy a mencionar cómo lo harían. Las líneas de campo magnético para este sistema lo pueden dibujar siguiendo la regla de la mano derecha, ¿verdad? Las líneas de campo van saliendo de este plano así, formando vuelta, ¿verdad? Y en el eje Z va hacia arriba. Fíjense bien, ¿por qué escogimos el eje Z como el lugar del punto de campo? ¿Por qué el punto de campo está en el eje Z? ¿Qué pasaría si el punto de campo no estuviera en el eje Z, sino que estuviese en cualquier parte? ¿Qué creen ustedes que pasaría en ese caso? El problema sería muy difícil, ¿verdad? Ya no lo podríamos resolver. O sea, con los métodos que tenemos nosotros es imposible resolverlo, ¿verdad? Sí se puede resolver el problema, pero son métodos más avanzados. Entonces, este es un electromagnetismo de nivel básico, ¿verdad? Entonces, si el punto de campo no está en el eje Z, se pierde toda la simetría. Entonces, en ese caso, ya no se cancelarían ni las componentes X, ni Y, ni Z. Pero eso es un problema bien complicado, ¿verdad? O sea, que problemas así no les van a preguntar en el examen, ¿verdad? Donde el punto de campo esté fuera del eje Z. Por mucho, tal vez que el cuadrado esté inclinado, un ángulo, o que el cuadrado esté en otro plano, pero el punto de campo siempre tiene que estar en Z. Igual para una circunferencia, ¿verdad? El punto de campo siempre va a estar en Z. Porque un punto de campo fuera del eje Z, ya el problema no se puede resolver. Por lo menos nosotros no podemos, ¿verdad? Con los métodos que tenemos. Se ocupan otros métodos. Entonces, eso es para que lo tomen en consideración, ¿verdad? Que, o sea, nosotros tomamos siempre los puntos de campo para estas figuras en el eje Z, no porque querramos, ¿verdad? Sino porque es la única manera de poderlo resolver. Bien, entonces, solo como un repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado haciendo. Nosotros hicimos el problema de una circunferencia y ahora hicimos el problema de la esfera cuadrada. Son problemas muy parecidos, ¿verdad? Porque los campos magnéticos son parecidos de todos los sistemas. ¿Qué pasaría si ustedes tienen una esfera circular en el plano ZY y una esfera cuadrada en el plano ZY? ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese caso? El campo de una esfera circular que está centrada en el origen y que está ubicada en el plano XY va a tener una inducción que apunte en Z. De esta forma. ¿Qué pasa si la esfera yo la pongo vertical en el plano ZY? Entonces, simple, en ese caso, la regla a la mano derecha, ¿verdad? La regla a la mano derecha me indica que la inducción va en la dirección de X positivo por la circulación de la corriente. Entonces, en lugar de Z positivo, pongo X positivo y aquí en vez de Z pongo X. Pero el problema yo lo resuelvo siempre, ¿verdad? En su forma general, o sea, cuando hablamos de una esfera, siempre que ustedes tengan el problema de una esfera, siempre tienen que localizar la esfera en el plano XY para integrar. ¿Por qué razón? Porque como se utilizan coordenadas cilíndricas, y ustedes saben de que las coordenadas cilíndricas, el ángulo phi siempre se define del eje X hasta el eje X positivo. O sea, phi siempre comienza en el eje X y completa una vuelta, o sea, 2pi. Phi nunca puede ir de Z a menos Z o de Y a menos Y, ¿verdad? Phi ya está definido del eje X positivo al eje X positivo. Entonces, para resolver el problema de una esfera, yo les recomiendo que siempre lo hagan en el plano XY. Y si la esfera se encuentra localizada en otro plano, entonces solo hacemos un cambio de vectores unitarios. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque si ustedes quieren resolver el problema de una esfera ubicada en otro plano, en otro marco de referencia, no se puede hacer, ¿verdad? Porque por la definición de las coordenadas cilíndricas. ¿Cómo van a integrar esto aquí ustedes? No hay un ángulo en coordenadas cilíndricas que vaya de Z a Z, ¿verdad? No hay un ángulo. Entonces,
En ese caso lo que se hace es resolver el problema en el plano XY y después colocar los vectores de acuerdo a cómo está localizada la figura. Como que hagamos un cambio de variable, se puede decir más o Sí, menos. exactamente, como cambiar el vector. Este vector está en la dirección Z y ahora lo expreso a veces no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, yo les hice un problema de ese, parecido a ese, ¿verdad? ¿Se acuerdan el problema que le resolví de la espira en forma de U? No sé si lo recuerdan. Sí, sí. Revisen el video, revisen el video. Sí, en ese problema hay una semicircunferencia, pero está vertical, ¿verdad? Está en el plano ZY. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí yo? Cambiar el vector, ¿verdad? En eso tienen que tener mucho cuidado. Acuérdense que eso ustedes ya lo tienen que manejar muy bien, ¿verdad? No es nuevo. ¿Se acuerdan en 321 cuando hacían el problema de la esfera, ¿verdad? Y les pedían encontrar el campo eléctrico. Les pedían el campo eléctrico en el eje Z para que la integral fuera fácil. Y después, ¿qué hacían? Lo generalizaban. En vez de Z unitario, ponían R unitario. Y quedaba en el sistema esférico, generalizado a cualquier punto. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado con eso, de los sistemas de coordenadas, ¿verdad? O sea, estos problemas, si ustedes saben manejar muy bien eso, son fáciles. Pero viene un estudiante, por ejemplo, a querer resolver este problema de una circunferencia en el plano ZY o XZ, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Porque ¿cómo va a integrar esto acá? Si phi siempre va de X a X. Entonces no se puede. En el caso de la espira sí se puede, ¿verdad? Porque estas son coordenadas cartesianas. Aquí sí se puede perfectamente. Usted puede plantear aquí los vectores de posición, porque como aquí no aparecen ángulos, ¿verdad? Aquí solo aparecen los sistemas, el sistema cartesiano, X, Y, Z. Entonces, en el problema de una espira, aquí no tenemos esa restricción, ¿verdad? Pero en el caso de circunferencias, esferas, sí, ¿verdad? Porque las coordenadas cilíndricas y esféricas ya están definidas de una manera. Usted no las puede cambiar, ¿verdad? Usted no puede decir ahora phi va a ir de Z hasta Z. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces lo que se tiene que hacer es cambiar el vector, ubicarlo en la nueva forma, haciendo cambio de las variables acá. Si fuese la corriente al revés acá, entonces el campo magnético por la mano derecha iría en X negativo. Entonces solo le ponemos aquí menos X, ¿verdad? Ese sería el cambio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver otro problema siempre de la ley de Biot-Savart. Casi no hemos hecho problemas sobre corrientes distribuidas, ¿verdad? Corrientes volumétricas y superficiales. En este problema tenemos una esfera de radio A que contiene una carga total Q, que está distribuida uniformemente en todo el volumen. Se le hace girar en torno a uno de sus diámetros a velocidad constante, angular constante W. Suponga que la distribución de carga no se altera con la rotación y encuentre B en el centro de la esfera. Bueno, entonces, lo que tenemos es una esfera que está girando en torno al eje Z. Aquí, jóvenes, vamos a ver. Acuérdense del capítulo 12. Hay dos formas de generar una corriente, ¿verdad? En un sistema. Una es con una batería, alimentar, ¿verdad? Con una batería, establecer una diferencia potencial para que las cargas se muevan, o hacer girar el objeto. Aquí, el objeto, al girar, la carga se mueve también, entonces genera una corriente. Entonces, yo les digo esto porque cuando el objeto se mueve, las densidades de corriente se definen en función de la velocidad. Entonces, la ley de Biot-Savart aquí cambia, ¿verdad? Porque aquí tengo un elemento volumétrico de corriente, J. Ese problema, todos estos problemas, como ustedes ven, los resolvemos con la ley de Biot-Savart. Este problema no lo puedo hacer con ley de Ampère, ¿verdad? Bueno, entonces, J, ¿quién es J? Es la densidad de carga por la velocidad.
la velocidad lineal es igual a la velocidad angular cruz R. La densidad de carga, como la carga de la esfera es Q, la carga total, y el volumen de la esfera es, ya sé quién es, ¿verdad? Entonces lo divido y esta es la densidad. Entonces, primero hago el producto cruz, ¿verdad? De la velocidad angular con R. La velocidad angular apunta en Z, pero no puedo mezclar cartesianas con esféricas, porque R va en R unitario, ¿verdad? Entonces, tengo que cambiar Z a coordenadas esféricas. Entonces hago el producto cruz, W cruz R, así. Cruz R. Este R es el vector en esféricas R' en R, ¿verdad? Es un vectorcito, como ven acá en verde, que localiza un elemento de corriente, pero dentro de la esfera, porque tenemos carga volumétrica. Si tuviésemos solo carga en la superficie, entonces R valdría A. Hago el producto cruz, R cruz R es 0, teta cruz R es menos phi, y tengo esto. Esta sería la velocidad lineal. Los vectores de posición, como el punto de campo está en el origen, R vale 0, punto de campo. R' es R' en la dirección de R, dentro de la esfera. Y el vector de posición relativa queda así, ¿verdad? Queda bien fácil este vector, la magnitud es R, porque como este vector es 0, solo me queda R' en la dirección de R unitario, cuya magnitud es solo R'. Bueno, el diferencial de volumen es esto en esféricas. Ahora, ¿quién es J? Es la densidad multiplicado por la velocidad. ¿Qué es esto? Ahora integramos, bro. Después de hacer el producto cruz J cruz R, hago el producto cruz J cruz R y obtengo esto, ¿verdad? Aquí phi cruz R es teta. Phi cruz R es teta, teta positivo. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ahora lo que sigue es la integral. En la integral, en el denominador, solo aparece R al cubo, porque la magnitud de R es R, ¿verdad? Y como aquí está elevado al cubo en la ley de Biot-Savart, entonces es R al cubo. Y acá en el numerador aparece el producto cruz que acabamos de hacer, la dirección de teta y el elemento de volumen. Integramos en todo el volumen de la esfera. La integral parece fácil, ¿verdad? Pero aquí en estos problemas es bien común equivocarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno se equivoca haciendo estas integrales? Fíjense bien, bueno, en clase yo también he cometido errores, ¿verdad? Que hago la integral y al final me doy cuenta de que cometí el error de que teta unitario depende de phi y de teta. Entonces, teta unitario hay que escribirlo en cartesianas, x, y y z. Si ustedes integran esto así como está, les sale malo. ¿De acuerdo? Les sale malo, aunque no les dé 0, pero les sale malo, ¿verdad? Porque teta es función de teta y de phi. Entonces lo tenemos que escribir así, ¿ve? Va a ser una integración más larga. Tiene 3 componentes, x, y, z. Entonces la integral que queda es esta, ¿ve? Es todo esto. Ahora, aquí no podemos aplicar criterios de simetría, ¿verdad? Porque no tenemos intervalos simétricos acá. Pero lo que podemos hacer es fácil darse cuenta, ¿verdad? Qué integrales son 0 y cuáles no. Porque en phi, en la variable phi, es bien fácil integrar. Fíjense bien, integrar en teta es más difícil aquí porque tengo un seno cuadrado, un coseno, aquí tengo un coseno de teta, aquí un seno de teta. Entonces, el orden de integración aquí, la verdad que no afecta. Yo aquí lo que haría, lo que recomiendo es primero integrar en phi. Para salir de dudas de una vez, ¿verdad? ¿Qué integrales son 0 y cuáles no? Entonces, en X y Y hay integración, ¿verdad? Que va a afectar, que afecta, ¿verdad? El phi, porque aparece un coseno de phi, acá aparece un seno de phi. Entonces, integro en la componente X y Y, pero solo en phi. Y resulta que se hace 0.
La integral de 0 a 2 pi de coseno de phi es 0. Y la integral de 0 a 2 pi de seno de phi es 0. De manera que la componente x y y desaparecen. Y no hace falta haber integrado en teta y en r, ¿verdad? Por eso el orden de integración es importante, ¿verdad? Y eso uno solo con la experiencia lo va adquiriendo, ¿verdad? No hay ninguna regla que me diga a mí en qué orden tengo que integrar, ¿verdad? No hay reglas, ahí solo la experiencia, ¿verdad? Entonces, si un estudiante integra primero en teta o primero en r, estaría haciendo trabajo de balde. Entonces aquí ya salimos de dudas, ya sabemos de que x y y son 0. La única integral es z. Entonces en z tenemos esto. Multiplico este seno cuadrado, acá me queda seno al cubo. Aquí en phi integramos, eso da 2pi, ¿verdad? Da 2pi. La integración en phi. Aquí puedo integrar también el orden, aquí no importa. Integramos en r. Da a cuadrado entre 2. Integramos en teta. La integral esta, digamos que lleva su trabajo, ¿verdad? Hacer la mano. La pueden ver en tablas también. Esta integral, la integral indefinida es esto. Se puede hacer, creo que esta integral se hace con la, ¿cómo se llama? Integración por partes, ¿verdad? Integración por partes. Lleva su trabajo hacer esas integrales, ¿verdad? Entonces se evalúa de 0 a pi y el resultado se simplifica y al final llegamos a 4/3. Este es el resultado. 4/3. Entonces, la inducción magnética en el centro de la esfera da esto. Acuérdense que hay un signo menos, ¿verdad? Y aquí también hay un signo menos. Aquí aparecía un signo menos. De manera que esto se multiplica y queda positivo. Al final, yo dejé fíjense que no sustituí la densidad. Al final la sustituyo porque es necesario expresarlo en función de la carga. Al final llegamos a esto. La inducción en el centro de la esfera nos queda en coordenadas cartesianas. Y esa inducción es constante, como ven ustedes. Es justo en el centro de la esfera, ¿verdad? La inducción va en z positivo. Es una esfera que está girando. Bueno, pues estas son aplicaciones de la ley de Biot-Savart, ¿verdad? No sé si tienen dudas, comentarios. Bueno, vamos a ver. Solo quiero recordarles algo importante, ¿verdad? Creo que fue en esta clase esto. Eso es muy importante enfatizarlo, ¿verdad? Lo que les acabo de comentar de los cambios. Estos problemas son problemas bien complicados. Digamos, si alguien no sabe aprovechar lo que son simetrías, y lo que es, digamos, los cambios de sistemas de coordenadas, ¿verdad? Porque, como les digo, hay cosas que solo con la experiencia, ¿verdad? Se van agarrando. Entonces, fíjense bien este sistema que está acá, que ya lo hicimos en clase, ¿verdad? Que es una U. Consta de un segmento circular, un semicircunferencia y 2 segmentos rectos. Entonces, un estudiante, ¿verdad? Un estudiante que no está familiarizado se pone a trabajar aquí, pone el origen acá y se pone a plantear vectores de posición y el problema no le va a salir nunca, ¿verdad? El problema lo complica demasiado. Porque como les digo, o sea, cuando van a resolver problemas de circunferencias en el sistema, uno puede resolver el problema de una circunferencia con coordenadas esféricas, pero es más complicado, es mejor con cilíndricas. Entonces no pueden trabajar una circunferencia en cilíndricas en un plano vertical. Lo tienen que trabajar en el plano XY porque la variable phi está definida en el plano XY. Y como ustedes recuerdan, yo este sistema lo coloqué de forma vertical porque es más fácil. De manera que la semicircunferencia queda localizada en el plano ZY. Entonces aquí lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Hacer, no solo en este problema, sino en muchos problemas que hay, es que trabajen la semicircunferencia en el plano XY y después solo adapten el resultado
a cómo está localizado este sistema. Como ustedes ya saben que el resultado de una circunferencia en el plano XY es esto, tienen que hacerlo, ¿verdad? Siempre hay que hacer los desarrollos, porque si no hacen desarrollo en un examen, esto está malo. Entonces, en el plano XY se resuelve el problema y da esto, en la dirección de Z. Pero aquí no estamos, la circunferencia aquí no está en el plano XY, está en el plano ZY. Entonces, por regla a la mano derecha, yo sé que la inducción va en X negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Hacer un cambio. En vez de Z, colocar menos Y, menos X, quiero decir. En algunos casos, ese cambio es más complicado, ¿verdad? Creo que incluso aquí lo hicimos, ¿verdad? No sé si hicimos ese... No sé si lo hicimos, vamos a ver. No, creo que no. Creo que no, porque era bien fácil. Ya para los segmentos rectos es bien fácil, ¿verdad? Para los segmentos rectos se utiliza la ley de Biot-Savart. Solamente se integró una vez. Después, por simetría, el otro lado. Fíjense bien. Yo para este segmento integré nada más... Integré el segmento izquierdo. El segmento derecho es lo mismo, porque la inducción siempre va en menos X. Entonces aquí no hay que hacer nada más, ¿verdad? Aquí solamente era resolver para una línea y para un arco y ya está el problema. Yo les mencioné que aquí había un error en el signo. Aquí es positivo, ¿verdad? Aquí es un signo más. Entonces, bueno, esas son cosas para tomar muy en cuenta, porque si ustedes ya trabajaron los problemas de la guía, los problemas de tarea, en muchos problemas tienen que aplicar criterios de simetría. Y esto es muy frecuente, ¿verdad? De que figuras así están en otros marcos de referencia en los que es difícil trabajar. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de problemas, uno tiene que tener esa como habilidad